Estamos... Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia. El motivo de la rueda de prensa es la presentación del portal de divulgación que se ha desarrollado como consecuencia del convenio firmado en el pasado año entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Extremadura, por tanto, entre la Junta y la Universidad. Me acompaña en el acto el rector de la Universidad, don Pedro Fernández Salguero, quien intervendrá cuando yo finalice. El portal que presentamos en el día de hoy se ha desarrollado por el grupo Kerku Software Engineering Group, quien va a continuar con trabajos de mejora y mantenimiento con las sucesivas renovaciones que pudieran darse del convenio entre las dos entidades y que en el ejercicio presente vamos a renovar. Se trata de una nueva colaboración entre la universidad y la iniciativa enmarcada, o en esta iniciativa, que se encuentra enmarcada dentro del 7º Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación de Extremadura, recientemente aprobado por la Junta y entre cuyos objetivos, uno de ellos, es sin duda el de la divulgación y la potenciación del ecosistema de investigación y, por tanto, también de nuestros investigadores. Con esto pretendemos impulsar, por tanto, una nueva etapa para la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra región, donde la inversión en infraestructuras, en los centros y en proyectos de investigación, tecnología e innovación nos va a permitir transformar la presencia del talento investigador en nuestra región, por tanto, talento extremeño, en oportunidades de desarrollo competitivo y de especialización inteligente en el territorio regional. Por tanto, este 7º Plan Regional de I+D+I, 2022-2025, lo concebimos como el plan de actuación para implementar la primera fase de la Estrategia de Especialización Inteligente, lo que llamamos la RIS3 de Extremadura 2027. Y, por tanto, desplegamos un conjunto de programas diseñados para conseguir los objetivos que se fijan en la estrategia. También venimos de este modo a cumplir con lo reflejado en el Pacto por la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, donde se constituía un marco social para su definición y, por tanto, tomando los compromisos como principios rectores que informarían de todas las actuaciones a desarrollar en el campo de la ciencia y la tecnología en nuestra región. Y es lo que hacemos hoy. Queremos poner en marcha un portal donde podamos dar cuenta, no solo desde el punto de vista de la Junta, sino de lo que es la ciencia en nuestra región, poder informar y que, con la mayor transparencia posible, todos seamos conocedores de las diferentes acciones en el mundo de la ciencia y la tecnología. La creación de este portal va a permitir, además, servir de punto de difusión, además de las actividades investigadoras, también de los casi 1.900 investigadores e investigadoras con los que contamos en nuestra región. Igualmente, va a poder o va a facilitar la divulgación de las acciones que las diferentes instituciones que forman parte del ecosistema o partners dentro de este ecosistema, dirigidas hacia la ciencia, pudieran ser publicitadas. Ejemplos, todo lo relacionado con la innovación que desarrolla Fundecid Parque Científico Tecnológico, las actividades dentro del Plan de Cultura Científica y Difusión de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, serán, entre otras, las que lleven a desarrollar estas cuestiones. En el marco de este plan se organizan actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología, en especial de los contenidos y resultados de la I+D+I que se realiza en nuestra región. Lo que buscamos es tener un mayor impacto,
mayor participación y, sobre todo, mayor alcance. Necesitamos que existan referentes, necesitamos que se conozca qué es lo que hacemos en esta región a nivel de ciencia, que trascienda hacia la sociedad civil, que todos seamos partícipes, aprovechando el punto al cual, desgraciadamente, por causas de la pandemia, llevó a posicionar la ciencia como una de las cuestiones de mayor interés. Tenemos que aprovechar ese momento y no debemos dejarnos ir esa ola y avanzar en consecuencia. Vamos a hacer actividades prioritarias que son dirigidas, sobre todo, a promover la ciencia ciudadana como instrumento, como les decía, para desarrollar una nueva cultura científica y actividades dirigidas a despertar el interés por la ciencia y la tecnología en la sociedad, pero también con un objetivo, y es tratar de despertar las vocaciones STEAM, esas que conllevan todas las relativas a carreras de ciencias, básicamente, ingenierías o carreras tecnológicas, pero no solo, también de las artes y, por tanto, de las humanidades. Los recursos que vamos a poner en marcha van a poder ser consultados por los usuarios a través de palabras clave, a través de títulos o en los regímenes de las diferentes noticias que vayan surgiendo a través de un portal web, que ahora nos comentará probablemente o casi con toda seguridad el rector con mayor detalle. Yo quedo para las preguntas que posteriormente quieran y le cedo la palabra al rector. Buenos días. Muchas gracias, consejero. La presentación del portal formal, una presentación detallada de las diferentes capacidades del portal y las diferentes actividades que se pueden realizar, las llevar a cabo el director de la Oficina de Transparencia y Datos Abiertos de la Universidad, dependiente del Vicerrectorado de Transformación Digital. Yo me gustaría hacer un poco énfasis en la razón o las bases o qué justifica que se haya creado este portal de divulgación. Ciertamente la divulgación a la sociedad del conocimiento que se genera por la investigación científica y técnica siempre ha sido una necesidad, pero no siempre se ha realizado de una manera eficiente desde el entorno universitario, y eso es una deficiencia que debemos corregir. Esta actividad de difusión es, si cabe, más importante en el momento actual en el que estamos asistiendo a cambios muy significativos en la manera que tenemos de acceder a la ingente cantidad de información científica que se genera de manera diaria. Por otro lado, resulta también esencial que la sociedad sea conocedora y partícipe de los más recientes avances en investigación, desarrollo e innovación que en algún momento o finalmente redundarán en una mejora de nuestra calidad de vida. La creación de repositorios y de portales de divulgación social de la ciencia en abierto tiene como una de sus tareas más relevantes la de combatir la desinformación y las opiniones carentes de criterio, evitar el sesgo en la interpretación de los resultados científico-técnicos y anular las noticias falsas sobre ciencia que causan confusión y alarma social. Como instituciones generadoras de conocimiento, tenemos, pues, el deber de poner en marcha herramientas que contribuyan a una transferencia veraz y efectiva de la ciencia, de manera que ésta se convierta en una actividad cotidiana y de interés para todos. Este portal de divulgación científica y social de la investigación que hoy se presenta pretende precisamente ser una herramienta de comunicación hacia la sociedad de los avances científico-técnicos que se generan en el entorno universitario de Extremadura. La divulgación social, la que no es estrictamente técnica, de la ciencia y la tecnología, es una carencia frecuente en muchos investigadores. Esto sucede en buena medida porque le solemos dar más importancia a la comunicación de los hallazgos científicos en un contexto profesional para expertos que darlos a conocer de manera sencilla a los ciudadanos, lo que implica no solo enfatizar su potencial utilidad social, sino también hacer el esfuerzo necesario para que de esta manera se pueda transmitir el conocimiento científico que mejore el nivel formativo y el nivel crítico de la sociedad. Este punto es relevante para que todos comprendamos que la actividad universitaria en su conjunto tiene un papel esencial en la consecución de los logros que mejoran nuestra calidad de vida. Hemos observado en la universidad que los documentos científico-técnicos y de carácter social publicados
aproximadamente unos 2.000 por año, solo de forma muy esporádica y puntual salen en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, circunstancia que disminuye aún más su impacto a nivel general en la población. Con este nuevo portal de divulgación pretendemos resolver esta deficiencia, facilitando que los propios investigadores de la universidad y del contexto científico de Extremadura puedan difundir sus noticias de sus grupos de investigación, comentar descubrimientos recientes, informar y promover la asistencia a actividades y eventos de divulgación científica, contrastar opiniones y, en definitiva, abrir la ciencia a la sociedad. Una ventaja adicional de este portal en acceso abierto es que será una vía muy útil para que los medios de comunicación puedan acceder y popularizar aquellas aportaciones que, por su interés, incrementen la visibilidad y la repercusión de nuestra tarea investigadora. Estas herramientas funcionan. De hecho, con el portal de investigación de la Universidad de Extremadura, que lleva funcionando desde 2020, ya hemos conseguido que las empresas busquen estudiantes y egresados con formación especializada en diferentes campos del conocimiento, que hayan identificado personal que incorporar en sus plantillas e investigadores y grupos de investigación con los que han establecido convenios y contratos. En resumen, este nuevo portal de divulgación, diseñado con un formato atractivo y con un manejo que resultará fácil o intuitivo para los propios investigadores, así como para cualquier persona interesada, aumentará la visibilidad y la transferencia social de nuestro trabajo, sin olvidar que será un escaparate para inspirar y motivar a los jóvenes que decidan estudiar en nuestra universidad. Quiero expresamente agradecer el interés y la implicación en el desarrollo de este portal de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, dentro de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, del Vicerrectorado de Transformación Digital y especialmente del director de la Oficina de Datos Abiertos y Transparencia de la Universidad por su implicación. Muchas gracias y espero que el portal sea un éxito. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, buenos días. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, consejero. Completando un poco Sí, soy Adolfo Lozano, he sido el coordinador de este proyecto. Pertenezco al grupo Quercus de la Universidad de Extremadura. Soy también director de la Oficina de Transparencia y Datos Abiertos de la universidad. Bueno, y completando un poco la información del consejero y del rector, pues voy a darle las características y opciones de este nuevo portal de divulgación. Bueno, normalmente, como ha comentado el rector, los investigadores de todas las universidades pues difunden su conocimiento, sus obras en congresos específicos o en revistas especializadas de su materia, pero raramente llega a los medios, a la sociedad. Entonces, esta es una de las carencias que hay por parte de las universidades. Este portal pues, se hace con esa idea de que los propios investigadores tengan una vía sencilla para comunicar, para transmitir esos conocimientos a la sociedad, a los medios y también a las empresas. Aunque en la Universidad de Extremadura el servicio de difusión de la cultura científica y el gabinete de prensa hace una magnífica labor, ¿no? Porque siempre están al tanto de recoger las noticias que se generan en nuestra universidad, pero no pueden abarcar todo. Para poner un dato, la media de publicaciones en revistas científicas en nuestra universidad es de 2.000 al año. Claro, solo una pequeña parte llega a los medios de comunicación, a la sociedad, a las empresas. Entonces, con este portal lo que se trata es de que esa información, esos avances en nuestra comunidad, pues lleguen a los medios y a la sociedad. ¿Qué se ha hecho en el portal? Pues una forma fácil de que los propios investigadores introduzcan sus aportaciones, simplemente colocando un breve resumen y un enlace o subiendo el fichero de su aportación. En un minuto pueden tener ya la noticia en el portal de divulgación que se va a difundir en la cabecera, y se crea también un tuit de forma automática sobre el contenido de esta noticia.
Entonces, la idea es mejorar esta labor de comunicación que hacen de los avances que realizan pues, nuestros científicos en la universidad. Si les parece, les voy comentando algunas de las opciones del portal. Como les digo, tiene una apariencia pues, atractiva, donde van apareciendo en la cabecera las últimas aportaciones que realizan los propios investigadores, aunque además de los investigadores también otras instituciones, como ha comentado el consejero, Fundecid y el Servicio de Difusión de la Cultura, pueden aportar sus propias noticias que consideren de interés. Entonces, en la cabecera van apareciendo desde los últimos recursos, próximos eventos que se realizan en la universidad. Seleccionando en recursos de divulgación, pues aparecen unas palabras claves que pueden ir integrando los propios investigadores. En orden cronológico van apareciendo las últimas publicaciones para que el que busque alguna noticia reciente pues pueda mirarlo aquí. En informadores pues se agrupan, digamos, toda la producción, las noticias que van mostrando, que van generando nuestros investigadores, investigadoras. Y una parte importante es que se enlaza también con el portal de investigación. Es decir, si alguien está interesado en una noticia que ha salido en este portal, puede ir al portal de investigación de nuestra universidad para ver con más detalle pues, tanto los artículos científicos, los proyectos, las patentes que tenga ese científico. Como les decía, la forma de buscar una palabra clave, vamos, por ejemplo, en recursos, un segundo. Aparecerán todas las etiquetas que se van creando sobre ese recurso. Es decir, los investigadores no solo pueden subir un enlace a la noticia, sino también sus propios ficheros, sus documentos, sus manuales que hayan hecho para alguna tarea específica. Si seleccionamos, va directamente a la fuente de la información. ¿Vale? Entonces, es como un escaparate, un lugar, un repositorio de noticias y contenido para ver el detalle de una aportación científica. Como les indicaba, además de recopilar todos los recursos que irá subiendo el portal, pues enlaza también con el portal de investigación, donde aquí ya se puede acceder, además de los datos de contacto, su email, su teléfono, como sus publicaciones, sus proyectos en los que ha participado, sus patentes, etc. ¿Vale? Entonces hay una conexión también entre el portal de divulgación y el portal de investigación de nuestra universidad, para completar, digamos, ya no solo la parte científica de los artículos y proyectos, sino también lo que quieren divulgar a la sociedad. ¿Vale? Entonces, además de los informadores, también se irá poblando agrupando por grupos de investigación. Los grupos de investigación que están en nuestra universidad, pues irán apareciendo aquí todos los recursos que se vayan subiendo con respecto a estos grupos. Ahora mismo solo hay algunos ejemplos, no se ha dado a conocer aún el portal, hay algunos ejemplos que se han ido poniendo, pero se irá poblando, entiendo que a medida que nuestros investigadores vayan generando noticias. ¿Vale? Pues hay también un apartado de estadística, con las estadísticas que más usen las etiquetas que más usen los investigadores, las que se busquen, etc. ¿Vale? Entonces, en definitiva, en resumen, este portal pues, puede servir de ayuda a que nuestros investigadoras puedan dar a conocer sus logros y que pueda servir también a los medios de comunicación y a las empresas para buscar pues, temas específicos y que sean de interés. Muchas gracias. La dirección web de esta... Sí, claro. La dirección es descubreunex.es.
Habla usted, o han hablado los tres, de dar a conocer los avances científicos y los descubrimientos a los medios de comunicación, a las empresas, también a la ciudadanía en general, aunque queda un poco más relegado, entiendo. No, para nada. De hecho, cada noticia, digamos, se entiende que tiene que ser una noticia para que sirva a la sociedad de divulgación. Se espera que, digamos, ese artículo científico, por ejemplo, que es muy específico, que no va a saber leerse en la ciudadanía general, aquí se haga un breve resumen de qué es lo que está aportando ese artículo científico a la sociedad. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo que estaba aquí. Sí. Realmente lo que se pretende es acercarlo a la sociedad civil, no a las empresas, a la sociedad civil. Es lo que se pretende, acercar la ciencia a la sociedad civil. Las empresas también, los grupos de investigación tienen sus canales de comunicación, tienen sus propios repositorios. Lo que queremos es acercar precisamente a través de un portal sencillo, intuitivo y muy juvenil, si me permitís la palabra, acercarlo a la sociedad, que sea muy sencillo entender la conexión entre la cara, el material y la investigación, el trabajo de investigación que ha hecho, y si quieres ahondar mucho más, ya vas a los links propios donde en los grupos de investigación tienen todo su trabajo colgado, pero es mucho más complicado para una persona normal entrar a una cuestión muy específica que si tienes un portal de divulgación donde además vas colocando las noticias que surgen. A esta noticia probablemente podría linkarle el trabajo de cualquiera de esas investigadoras que está ahí. Sin embargo, probablemente sería más complicado que cualquiera de nosotros entrara a ver cuál es el trabajo de investigación. Sin embargo, a través de la noticia vamos a poder acceder al trabajo de cualquiera de esas investigadoras que salen en esa noticia. Eso es lo que pretende realmente, acercar la ciencia a la sociedad civil. Las empresas tienen sus líneas de innovación y, por tanto, de transferencia de conocimiento para desarrollar a través de las patentes los trabajos que fueran menester. Es otro canal, si quieren, ¿no? ¿Tienen previsto alguna campaña de publicidad para dar a conocer a este portal? ¿Cuándo empezará? Va a empezar ya. Hoy es el lanzamiento del canal y, por tanto, haremos difusión desde los diferentes ámbitos institucionales para que sea conocido, puesto que ese es el propósito, ¿no? ¿Y esto ha surgido porque también en otras universidades del resto de España tienen un portal similar o por qué? Esto viene como parte del desarrollo de la estrategia de especialización inteligente y, por tanto, del plan regional de I+D+I, donde uno de los capítulos, junto con el cumplimiento de lo que nos dábamos como pacto por la ciencia y la tecnología, de divulgar la ciencia, acercar a la sociedad civil la ciencia. Habrá universidades que llevan muchos años con este tipo de portales, nosotros los hemos incorporado actualmente para darle desarrollo a ellos, ¿no? Como parte, insisto, del plan regional, que es donde se materializa la estrategia y donde se cuantifica económicamente las inversiones en diferentes cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de la divulgación. El convenio son 50.000 euros. El convenio de difusión. El convenio es anual y será renovable o prorrogable en función de los trabajos como veamos, ¿no? O sea, pero dentro de las líneas habituales de... recordemos que la Fundación Fundecit, Parque Científico Tecnológico, es una fundación compartida entre la Junta y la Universidad de Extremadura. Sí, rector, quería matizar. Solo un matiz a la pregunta que hacías en el último momento. El portal de investigación, de hecho, es pionero en España. No hay muchas universidades que tengan un portal de investigación con la capacidad y los recursos que tiene el de la Universidad de Extremadura. Y el de divulgación creo que también es de los pocos que están instalados. La idea es esa que decía el consejero. No pretende que sea un portal científico, para eso hay otras herramientas y otras plataformas. Es simplemente un portal por el que se pueda fácilmente alguien no experto en un campo tener noticias y coger información sobre ese asunto que le interesa. ¿De acuerdo? Claro. El lenguaje coloquial. Lo que se pretende publicar ahí no es necesariamente una publicación científica que se sube a una base de datos como PubMed. Es decir, pues esta noticia científica se ha producido y es hacer un comentario, una presentación en lenguaje coloquial y en lenguaje asequible para todo el mundo, para que se entienda de forma sencilla, gente que no es experta en el campo. ¿Vale? Esa es la idea. Sí, para completar, si quieren, esto es un ejemplo, ¿no? Aquí hay una noticia breve, a modo de ejemplo, ¿no? Aquí comentaría el investigador en qué consiste, cuál es el lenguaje coloquial, en qué consiste, y luego ya en el enlace sí que te vas a la publicación científica que
digamos, respalda ese contenido. ¿Vale? Pero la idea es que el contenido, la descripción del avance científico lo haga aquí el investigador, el lenguaje coloquial, como dicen, y luego ya en el enlace pues puedo colocar o una descripción más amplia de lo que ha hecho o quizá el enlace al artículo científico. Y de diferencia con otros portales de divulgación es que aquí, digamos, los informadores son los propios investigadores. Eso pues, no lo hemos visto en otras universidades. Hay servicios que se encargan de recoger las noticias de avances de investigadores, pero que sea el propio científico y científica que haga la noticia o del grupo de investigación de su progreso, pues, digamos, esto entiendo que es la novedad. ¿Alguna otra cuestión? Muchas gracias. Muchas gracias.